de presentar a Julio, que es compañero de la intervención, pues también aprovecho para comentaros que además de estos actos que hacemos, tenemos una escuela organizada pues por compañeros de IZAR del Estado español, pero también con corrientes hermanas de Francia, de Grecia, de Estados Unidos y de Italia, que normalmente es la primera semana de agosto, no me acuerdo exactamente de los días ahora mismo, pero que se realiza en Segovia y que, bueno, que al final de la charla o cuando queráis, en nuestras redes sociales o como os parezca mejor, pues podéis reservar ya vuestra litera. Ahí en esa escuela yo creo que aparte de ser un espacio positivo pues para la formación política y para temas de actualidad, es un buen momento también, nosotros así por lo menos lo pensamos, pues para analizar un poco a nivel internacional cuál es un poco la situación política en la que nos encontramos y en base a esos análisis pues ver también de qué manera se puede organizar de forma conjunta y a nivel, ya digo, internacional, pues una respuesta a este sistema que vemos que, bueno, a nivel ambiental es insostenible, pero también a nivel humano, por decirlo de alguna forma, lo es, ¿no? Porque vemos diariamente pues, la explotación y la opresión que sufre pues, la clase trabajadora y la juventud. Bueno, como digo, el acto que hoy nos ocupa, la intervención la realiza Julio, es un compañero de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria de Granada, sindicalista también en USTEA, y bueno, nosotros pues pensábamos que era un buen momento con esta subida de la luz, que en realidad ya llevamos sufriendo facturas desmesuradas de lo que es la luz durante décadas, pero que ahora, bueno, era un tema candente y yo creo que preocupa tanto a nivel de familias humildes como de la juventud, ¿no? Y nos preguntábamos si era inevitable esta subida de la luz y qué se puede hacer frente a esta situación. No me voy a alargar más, no sé si hay algún problema técnico. Sí, como debe. como es costumbre, que siempre falla algo. Como es costumbre, claro, si no sería todo demasiado aburrido. Bueno, la intervención esperemos que no dure mucho, no porque no tenga cosas interesantes que contar, sino porque yo creo que lo más interesante es luego el debate que se pueda dar, así que serán como 30 o 40 minutos. No seremos tampoco excesivamente rígidos, pero debemos controlar el tiempo. Sí, sí. Y bueno, también animaros a que después de la presentación y del debate que pueda darse, pues tenemos un bar que bueno, podéis pedir el refrigerio que os apetezca, después podemos tomarnos un aperitivo y charlar pues, de manera un poco más informal de este tema o del tema que nos preocupe o nos interese. Bueno, pues como decía mi compañera Yasmina, de vez en cuando solemos organizar este tipo de actos para reflexionar sobre diferentes temas de actualidad, ¿no? Y para este enero, el primero del año, decidimos este tema de la luz porque nos parecía que era un tema que reunía diferentes características importantes como para dedicarle una mañana de domingo a reflexionar y a debatir, ¿no? Nos parece que el tema de la energía, de lo que está pasando con los precios de la luz aquí y en el resto de Europa, ejemplifica muchos elementos que a nosotros nos parecen importantes, ¿no? A la hora de reflexionar. El primero de ellos es la crisis, ¿no? Un poco que también decía Yasmina, la crisis que está sufriendo el sistema capitalista casi como modelo de civilización, ¿no? Es decir, ha comentado Yasmina el tema ambiental, pero, por ejemplo, la cuestión de guardarse de las inclemencias del tiempo, es decir, de estar caliente en invierno y fresquito en verano, es una cuestión que la humanidad lleva intentando desde que hay humanidad, desde la prehistoria prácticamente, ¿no? Y ahora mismo hay miles de familias que pasan frío en sus casas día a día por el coste de la luz, ¿no? Ejemplifica también cómo los medios de comunicación, cómo diferentes partidos políticos e institucionales tratan los problemas actuales como si fueran una cuestión inevitable, ¿no? Como si cayera del cielo y no se pudiera hacer otra cosa, ¿no? Día a día nos dan el precio de la luz, nos dicen, o las supuestas oposiciones políticas que hay, pues dicen que si llegan a gobernar, pues ellos bajan el precio de la luz, pero vamos, nos dan una sensación de que es inevitable, ¿no? De que, bueno,
pues la energía está subiendo y no se puede hacer nada, ¿no? Nos parece también un ejemplo de cómo la Unión Europea está tratando de llevar su programa ecológico, ¿no? Que en realidad, más que un programa ecológico, es un programa de seguir explotando y de seguir quitándonos condiciones de vida, es decir, de que cada vez vivamos peor, y ahora nos meteremos con eso también al final de la presentación, y también porque no todo va a ser simplemente criticar al resto, por así decirlo, de cuáles son nuestras debilidades, ¿no? De por qué suben y suben los precios de la luz y por ahora no hay una resistencia a esta cuestión y no hay una movilización, una posibilidad de evitarlo. ¿Y qué tareas entonces en ese sentido? Pues un poco la gente que nos juntamos aquí, que o bien militamos en organizaciones políticas, o también hacemos sindicalismo, o hacemos activismo en diferentes pues, movimientos sociales, etcétera. ¿Por qué no tenemos una estrategia y cómo podríamos tenerla a la hora de intentar hacer frente a esta subida de la luz y al fin y al cabo a este deterioro de las condiciones de vida que seguimos viviendo año a año? Eso es un poco lo que pretendemos hacer con esta charla. Veremos a ver si lo conseguimos, ¿no? Para eso, bueno, hay una serie de puntos, ¿no? Sobre todo explicar también un poco, porque ya digo, como los medios de comunicación lo explican a mi juicio bastante mal y sobre todo de manera bastante intencionada, ¿no? Pues por qué este precio de la luz es tan caro, quién se beneficia de que el precio de la luz sea tan caro, cuáles son esas razones y diferentes medidas, ¿no? Me gustaría empezar con un vídeo por la cuestión de la crítica, ¿no? De esta, digamos, de esta manera institucional de tratar los problemas que nos afectan a todos y a todas, ¿no? Cuando la luz subía con el pasado gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Se hizo mucha campaña sobre la cuestión, de hecho era un punto fundamental, ¿no? Tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, que son los dos partidos en el gobierno ahora. Se hacía mucha incidencia en que si cambiaba el gobierno, ¿no? Si se votaba de manera diferente, la luz iba a bajar, porque se iba a negociar con las eléctricas, porque se iba a acabar la cuestión de las puertas giratorias y todo eso, ¿no? Se daban una serie de elementos programáticos que sonaban mucho, y lo que vemos ahora es que lejos de bajar la luz sigue subiendo, por una parte porque no se quieren enfrentar, ¿no? Y ahora eso lo veremos después, a los privilegios de estas empresas eléctricas, pero por otra parte porque tampoco iban a la raíz de la cuestión, ¿no? Que es esa manera que tiene la Unión Europea de organizar el mercado de la luz. Pongo el vídeo. Como veis, este es el presidente del gobierno, ¿no? La subida de la luz del 8%, fracaso. La primera medida que le propongo, hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España. Y si esa auditoría nos dice que efectivamente los costes de generación de la electricidad están muy alejados del precio final, pues entonces se cambia el sistema de fijación de precios y limitamos los abusos del oligopolio eléctrico. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%. No podemos seguir consintiendo estas subidas descomunales en la electricidad, solucionarlo siendo el gobierno el que fije las tarifas y acabando con las prácticas de un oligopolio que en solo 5 años ha ganado más de 30.000 millones de euros. Un gobierno que protege a la gente, siempre, que despacha a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. Hace falta ya un gobierno patriota que entienda que los derechos de la gente están por delante de los intereses de grandes oligarcas. Siempre anteponemos el programa. O sea, nosotros nos votaron casi 4 millones de personas en abril. Nosotros lo que queremos es que esos votos tengan la dignidad y se transformen en políticas de izquierda. Queremos que se baje la factura de la luz. Queremos que... ¿Por qué la tarifa de la luz va a ser más barata? Primero, porque a nosotros nos parece que los suministros energéticos tienen que tener un IVA más bajo, del 10%. Que si hay que subir el IVA a alguien es a los productos de lujo y a los que se pueden permitir comprar productos de lujo. Nosotros tenemos bien claro que hay que recuperar el control público sobre el sector eléctrico para poder bajar el precio de la factura y que la factura y poder hacer una transición energética y poder salvar el planeta que no sé si saben que no es infinito, y por otro lado la factura tiene que ser más justa. Solamente si Pablo Iglesias es presidente va a ser posible abordar los cambios que necesita este país. Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la
La factura de la luz va a bajar y, por tanto, sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar un poco. Bueno, aquí teníamos las diferentes intervenciones, ya digo, en la última campaña electoral, en torno a las últimas campañas electorales que hubo, pues de miembros que ahora tienen posiciones de gobierno. Tanto el presidente del gobierno, el ex vicepresidente, el ministro de Consumo, la ministra de Igualdad, ¿no? Todos hablando sobre una cuestión que ya preocupaba, ¿no? Que era el precio de la luz, que efectivamente había subido mucho por aquella época, pero que estaba infinitamente más bajo que ahora, ¿no? De hecho, si hacemos un análisis de cómo han subido en estos últimos años el precio de las diferentes energías, ¿no? Aquí tenemos el famoso megavatio hora, ¿no? Aquí en España, si os fijáis, la primera gráfica de 2020 a 2021, el gran subidón que ya pega, pero es que, lejos de quedarse ahí, la de 2021 para 2022, en el escaso mes que llevamos, ya ha vuelto a subir, ¿vale? Y está ya en torno a los 200 y pico euros, ¿no? Marcando máximos históricos cada mes, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Y además, no es un hecho aislado, sino que, por ejemplo, desde el 2016, que eran estos vídeos, pues los carburantes han subido un 30%, y la inflación está en un 6,5%, ¿no? Cuando juntamos todos estos elementos que nos encontramos, pues que al final digamos, la calidad de vida, la capacidad de consumo de la gente trabajadora, de la clase trabajadora que necesita pues calentarse con luz, que necesita la luz eléctrica como un bien básico, ¿no? Y muchos de ellos también el carburante para desplazarse de sus trabajos y hacer sus diferentes tareas, merma la capacidad adquisitiva, ¿no? Es decir, cada vez vivimos peor, ¿no? Por eso nos parecía también un tema importante a tratar hoy. Si comparamos eso con la evolución del salario medio, ¿vale? Ya digo, la luz, como vemos, la subida histórica, no, casi en porcentaje no se podría decir, ¿no? De los 20 euros el kilovatio a los 200 y pico. Los carburantes el 30% y el salario medio de 2016 ha subido un 2,63%, ¿no? Es decir, es inasumible a nivel de capacidad de consumo. ¿Eso que nos hace? Pues que cada vez sea más difícil pagar la factura de la luz y cada vez la gente tenga que renunciar más a ese tipo de cuestiones básicas que decía al principio, como es la cuestión de la calefacción o la cuestión de ciertos electrodomésticos, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, que soy profesor, hablando con estudiantes, con alumnos y alumnos míos, me cuentan cómo en algunas casas, pues, por ejemplo, se ha dejado de usar el lavavajillas para fregar a mano y ese tipo de cosas. Es decir, ya estamos hablando de unas cuestiones que afectan a la vida del día a día en unos elementos que hacía tiempo que en Europa no se veían, ¿no? Si lo comparamos con el tema europeo, ¿no? Porque es verdad que también con esto se hace mucho ruido, ¿no? Es decir, la luz no sube solo en España, es una cuestión muy europea, ¿no? Por las características que tiene, que luego explicaré. También este precio sigue subiendo prácticamente igual, ¿no? Si lo vemos aquí, están los diferentes países, digamos, más grandes de la Unión Europea, pues Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, ¿vale? Y el amarillo, que son las barritas, son las de España. Es decir, la subida es generalizada en toda la Unión Europea y responde a los mismos factores, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer nada a nivel de cada país, porque una cosa es lo que cuesta producir la luz y otra cosa es lo que luego se traslada a la factura de la luz de los diferentes países, ¿vale? Que yo creo que ahí es donde está un poco el kit de la cuestión. De hecho, si miramos esta estadística, ¿vale? El precio para los hogares de la luz en España, ¿vale? Que está en 0,20 kilovatios, en fin, pues unos 20 céntimos, es el doble que el del precio industrial, ¿vale? Si nos vemos el precio que tienen los diferentes países, España está el número 22 de la luz más cara, ¿vale? Para los hogares, y sin embargo es de los países que tienen la luz más barata para la industria y para la gran empresa. ¿Eso qué quiere decir? Porque aquí, por una decisión gubernamental, que no solo lo hace España, lo hacen otros países, ¿vale? Pero el precio de la luz para la familia es mucho más caro, o es el doble de caro, de hecho, mucho más caro que para las grandes empresas y las grandes industrias, ¿vale? Porque por una decisión de competitividad lo que se hace es intentar subvencionar este precio para la gran producción, ¿sí? Y de hecho, si miramos también esto, la Unión Europea tiene entre los 30 países con la luz más cara, para los hogares tiene 15 países. Y siendo grandes potencias económicas y grandes productoras de luz, aunque no tengan gas natural, que es el gran problema, que luego hablaremos de eso, tiene la luz más cara para los hogares casi del conjunto del mundo, ¿vale? Muy por delante de Estados Unidos, de países asiáticos, países árabes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno,
pues la luz es bastante más barata, ¿vale? También se hace esta diferencia entre luz industrial y luz de negocio, luz comercial y luz de hogares. Pero bueno, metiéndonos un poco más en materia, ¿por qué el precio de la luz es tan caro? Que es un poco la pregunta que nos planteábamos en este acto. Ahí he puesto lo de la pizarra, perdonad por tanta parafernalia, pero me parece que podía agilizar un poco, porque el objetivo también es que luego pueda haber tiempo para el debate, ¿no? Y a veces son cosas un poco complejas las cuestiones estas de economía, y entiendo que así se va a entender mejor. El precio de la luz es tan caro porque se juntan una serie de elementos que son como la tormenta perfecta para que un bien sea especulativo, ¿vale? La primera característica del bien de la luz es que es un bien de primera necesidad, es decir, es algo que necesita todo el mundo, no es algo a lo que se pueda renunciar. Si estamos viendo ahora, por ejemplo, con otros bienes, como los coches, o en su momento si pasa con los móviles, que están subiendo mucho por la cuestión de los semiconductores, y entonces se reduce el mercado. Si hay gente que dice, pues aguanto más mi coche, o compro coches de segunda mano, o ni siquiera me planteo tener un coche. Pero la luz no puede cumplir esas características. No podemos renunciar a no iluminar nuestra casa, o a no tener calefacción, a no ser que estemos en una situación ya extrema, o a no utilizar electrodomésticos. Ahora mismo con la vida que tenemos, ¿no? En la actualidad. Segundo elemento, es un bien muy difícil de producir. O sea, no es algo que puedas hacer tú en tu propia casa. Está el autoconsumo de luz solar y todo esto que te puede servir para ciertos elementos, pero a gran escala, pues para los negocios, para la estructura productiva, la luz no es algo que podamos generar en nuestras propias casas o que puedan hacer, digamos, pequeños productores, ¿no? Sino que necesitan pues, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, centrales geotérmicas, es decir, son obras de infraestructura bastante grandes. El tercer elemento es que es un bien muy difícil de almacenar, con lo cual también es difícil, digamos, tener una estabilidad o intentar hacer una planificación, bueno, que se podría hacer, pero no la hacen, ¿vale? Pero es más difícil tener esa planificación porque necesita producirse conforme se consume, ¿vale? Para que hagáis una idea, la producción de luz, aunque el precio de este kilovatio y todo eso lo dan cada hora, se hace cada 10 minutos, ¿vale? La producción de luz, porque es muy difícil, es un bien muy difícil de almacenar. Entonces, la luz que ahora mismo está iluminando esto, normalmente se está produciendo 10 minutos antes y viaja por la red eléctrica hasta que llega al consumo, ¿vale? Por eso esa dificultad de almacenamiento. Y ya los elementos más importantes, que son los que me gustaría tener un poco más, que es la especulación financiera y la estrategia de mercado que sigue la Unión Europea. Es decir, ahora mismo el negocio de la luz, como en su momento el de la vivienda o como pasa en muchos otros elementos, son negocios donde se ha metido la especulación financiera de lleno, ¿vale? Es decir, hay un montón de fondos de inversión invirtiendo en la generación de luz, invirtiendo en los derechos de emisión de CO2 y todo esto, y eso hace que el precio suba muchísimo porque son miles de millones de beneficios, porque es un bien al que no se puede renunciar. ¿Cuál es el último elemento y por qué lo pongo separado? Pues la falta de poder que tenemos ahora mismo los trabajadores y trabajadoras para decidir sobre todo eso, ¿vale? Como nos encontramos en muchos otros problemas que tiene esta sociedad, como por ejemplo puede ser el ecológico, o las condiciones de vida, o los problemas laborales, la cuestión de decidir qué se produce, para quién y cómo, está en el elemento central de por qué la luz es tan cara hoy en día, ¿no? Y luego intentaré explicarlo. Si os fijáis en esta gráfica, ¿vale? Esto es simplemente por entender un poco mejor cómo funciona esto. Esto es como se produce la luz, ya digo, cada 10 minutos, ¿vale? Aquí en España. Esto es una estadística real pues, del 13 de enero, pero vamos, que se podría poner del mismo día de hoy, porque lo van subiendo hora a hora, ¿vale? Cada 10 minutos aquí está el número de kilovatios, de megavatios, perdón, que hace falta, ¿vale? Para un país como España, pues son 35.000, ¿vale? Aquí en algunos puntos, como veis, va bajando, va subiendo, y en cada momento cambia también la manera de generarlo, ¿no? Pues si nos vamos aquí a las 9 y 10, está la generación eólica, hidráulica, la solar, que ahora mismo en invierno es muy baja, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están las diferentes maneras de producir energía, ¿no? Aquí, de hecho, si ponemos esta gráfica, se ve pues, la que es renovable, la que no, ¿vale? Las diferentes maneras. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque la manera que tiene la Unión Europea de estructurar el mercado de la luz es el mercado este marginalista, ¿no? Que ha sonado mucho ahora en los medios de comunicación. Me imagino que ese término os sonará, ¿no? Porque lo han dicho mucho, ¿no? Es que la culpa es del mercado marginalista que se paga el precio más caro. ¿Qué quiere decir eso de que el mercado marginalista paga
el precio más caro. Quiere decir que la Unión Europea fijó en su momento que para asegurar que haya un abastecimiento de luz, ¿vale? Porque el objetivo número 1 de la Unión Europea es que no haya apagones, ¿vale? Y eso no sería, de hecho no sería asumible prácticamente por ningún gobierno occidental que viviéramos en una sociedad donde a lo mejor, como si pasa en otros países, pues a las 8 de la tarde, porque la luz está muy cara y no se quiere pagar ese precio, entonces nadie quiere producirla, pues hubiera un apagón, ¿no? Entonces, para asegurar eso, la Unión Europea tiene este mecanismo de mercado que es el mercado marginalista. ¿Qué quiere decir esto? Asegurar sí o sí que quien quiera producir luz hasta el punto de la demanda se le va a pagar. Y se le va a pagar al precio más caro. ¿Vale? Lo explico un poco mejor porque esto puede ser un poco raro. Si os fijáis aquí en la pizarrilla esta, ¿vale? Si por ejemplo nosotros tenemos una necesidad de producción de 30.000 megavatios, eso hace falta llegar sí o sí para que no haya un apagón, ¿no? Y como es cada 10 minutos, la producción tiene que ser prácticamente en el momento, ¿no? Eso se planifica con un día de anterioridad porque se estima, ¿no? Como ya conocemos más o menos día a día las necesidades que va a haber, se pone un pequeño margen, que son las diferentes líneas estas, ¿no? Pues la línea roja, que es la programada, la verde, que es la prevista, y la amarilla, que es la real, se ponen unos pequeños márgenes para, por si acaso, para que no haya un apagón, ¿no? Pero bueno, más o menos se estima. ¿Qué es lo que pasa? Que hay maneras de producir luz mucho más baratas que la otra, ¿no? Por ejemplo, las renovables son muchísimo más baratas. Por ejemplo, la solar, bueno, la más barata es la nuclear, ¿vale? En costes, digamos, en costes de producción. Luego la infraestructura y todo eso son mucho más caras y está el debate de pues la seguridad y el tema ecológico, ¿no? Y los residuos que duran 10.000 años y todo eso. A nivel de coste es la más barata. Pero luego las renovables son las más baratas. Pues la solar, la eólica, ¿no? Porque una vez que haces la inversión de tener las infraestructuras, se produce gratis. Hace sol, se genera energía, hace viento, se genera energía. Se transporta y va directamente al agua, ¿vale? Por eso ahí tenemos que para producir 30.000 megavatios, ¿vale? Pues lo que pueda aportar la nuclear, lo que pueda aportar la solar y lo que pueda aportar la eólica, llegan hasta más o menos la mitad, ¿vale? Estos son datos aproximados para entenderlo más fácil, ¿no? Aquí, de hecho, en la pantalla, si tenéis los datos reales de una hora en concreto, ¿no? La barrita verde serían las renovables y la barrita azul de dentro serían las no renovables, ¿vale? Que está en torno a un 40% o por ahí. En verano, un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso? Que después de eso ya viene la hidroeléctrica, que depende de las lluvias, del nivel de los pantanos y todo eso, ¿no? Se genera con, pues se suelta un envase, se mueve una turbina y se genera luz, ¿vale? Que sea un poco más cara porque el mantenimiento de esas plantas es un poco más complejo, pero sigue siendo barata. Y ahí, aunque son precios estimados, pero más o menos es a lo que estaba antes de toda esta crisis del gas y todo eso, llega a unos 30 euros el megavatio, que es lo que se estaba pagando hasta no hace mucho, ¿vale? El problema es que de ese punto hasta los 30.000 megavatios que hacen falta, ¿vale? Aquí en la gráfica, en este último tramo, eso se tiene que generar con fósil, ¿vale? Con energía fósil. Es decir, quemando carbón, quemando gas, gasolina, aunque gasolina no se usa porque es mucho más caro, pero bueno, con energía fósil, ¿vale? O biogás, o residuos, o cualquier cosa de esto. Esa energía es muchísimo más cara, ¿vale? ¿Por qué esa energía es muchísimo más cara? Por varios factores que están en el centro de por qué, en mi opinión, y luego eso pues habrá que debatirlo, los mecanismos de mercado no sirven para asignar un bien de primera necesidad, ¿vale? Y es porque es en ese último tramo donde nos encontramos una especulación brutal de los precios. ¿Por qué? Pues porque sabiendo que la Unión Europea va a pagar el precio más alto para asegurar que sí o sí se llegue a esa producción, ¿vale? Con eso se suben un montón los precios. El primer factor, las reservas de gas natural, ¿vale? Que están aquí, en los diferentes colores, cuanto más oscuro, más gas natural, están fuera de Europa, ¿no? Entonces, los países que exportan gas natural a la Unión Europea, que principalmente son Rusia y Argelia, están teniendo ahora conflictos que hacen que quieran sacar mucho más dinero del gas natural que exportan, ¿vale? Estamos viendo la cuestión de la guerra de Rusia con Ucrania, que por cierto también eso daría para otro viernes anticapitalista, ¿no? Como parece que de repente nos van a meter en otra guerra sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de vergüenza, a apoyar a la OTAN, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, en ese sentido, Rusia está subiendo mucho los precios del gas por ese conflicto.
Argelia también tuvo un conflicto en su momento con Marruecos, los gasoductos están cortados, están no sé qué, sube el precio del gas. Pero es que además las empresas españolas que compran el gas aquí para producir la luz, sabiendo que ese conflicto existe, también compran una parte más barata y una parte mucho más cara para fijar la parte más cara en el mercado. Es decir, yo soy Endesa o soy Iberdrola y sé que voy a producir una parte de la luz para llegar a esa demanda a 200 y pico euros. Pues compran una partida de gas que es más pequeña a esos 200 y pico euros, pero otra gran partida de gas la compran por otro tipo de negociaciones que llegan a los 80. ¿Sí? Y aún así fijan el precio más caro. No sé si eso se está entendiendo. ¿Vale? Es decir, como se paga el precio más caro para que sí o sí al producir no haya un apagón, ellos también juegan con que les dejan especular a los otros países en las negociaciones. Es decir, yo compro una partida más grande, más barata y una partida más pequeña, que es la que va a fijar el precio, porque saco beneficios de eso. ¿Sí? Más o menos. Eso es lo que se llamaba lo de los beneficios caídos del cielo, que es que las empresas, las tres grandes, ¿no?, que ahora lo analizaremos, que son Iberdrola, Endesa, etcétera, bueno, producen la energía renovable, que de hecho ahora, si veis, Iberdrola tiene la mayoría de molinos de viento, de placas solares y todo eso, tiene mucha publicidad sobre la renovable. Con parte de la factura de la luz que pagamos, que subvenciona esa energía renovable, ellos venden la luz, que les ha costado hacerlo, pues entre 5 y 8 euros el megavatio, lo venden a 200 euros, con el mismo gas que ellos compran más caro de la cuenta para fijar el precio. ¿Sí? Más o menos, o sea, parece casi una conspiración, pero es eso. O sea, ellos mismos, como son un oligopolio, son 3 o 4 empresas que deciden toda la producción de la energía aquí en España, y la Unión Europea fija el mecanismo este de que se paga la luz más cara para no desabastecerse nunca, tienen la capacidad de producir muy barato una energía que la van a vender y se van a llevar miles de millones de euros de beneficios, y producir muy cara otra, pero que es muy pequeña cantidad, con la que no sacan apenas beneficios, pero consiguen fijar el precio. ¿Vale? Más o menos. Bueno, esos son un poco los elementos. ¿Cuál es otro elemento que es también bastante perverso? Pues que la cuestión de los permisos estos de CO2, que también me imagino que lo habréis escuchado en la tele y todo eso, ¿qué es eso? Eso es que por los diferentes protocolos ecológicos que ha firmado la Unión Europea como entidad política, ¿no?, con París, Kioto, todos estos protocolos, ahora mismo para emitir CO2 se ha elaborado un mecanismo de mercado que es que tú tienes como unos ciertos permisos, ¿vale? Es decir, pues, ¿cuántos habitantes tienes? 86, porque va por número de habitantes, no va por desarrollo económico. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿50 millones de habitantes tiene el Estado español? Pues nos dejan emitir 1000 permisos de CO2. Cuando se agotan esos 1000 permisos, porque somos un país más industrializado que a lo mejor otros países, se tienen que comprar más para seguir emitiendo CO2. ¿Vale? Es un mecanismo de mercado. Eso, de hecho, es también súper perverso, porque lo que hacen todas las economías del primer mundo que firman esos tratados es comprarle a países pobres esos permisos, ¿no? Y eso funcionaba así hasta hace unos 4 o 5 años. ¿Cómo está funcionando ahora? Como esos permisos cada vez se puede contaminar menos, lo que hace es que la Unión Europea los vende a mercados financieros. Y hay fondos de inversión que están invirtiendo en permisos de emisión de CO2, que es la gráfica esta de aquí de la derecha. Si os fijáis, esa barrita azul es el precio desde el 1 de enero de 2018 hasta hoy de los precios de emisión. ¿Vale? Es decir, de prácticamente 10 euros, bueno, 10 dólares, que está en este caso, a 80 y pico que se está pagando ahora. ¿Por qué? Porque esos permisos, ya digo, se venden a fondos de inversión, y estos fondos de inversión los acumulan y los van dando con respecto a suba o baja el mercado. Entonces, cuando las empresas eléctricas van a comprar ellas mismas a través de sus fondos de inversión estos permisos, juegan también con ese precio. ¿Sí? O sea que tenemos por una parte, que yo sé que esto puede ser un poco lioso, porque además no cabe en la cabeza, pero yo me acordaba un poco cuando lo estaba preparando, que es como cuando nos cuentan cómo funciona la sanidad en Estados Unidos, que tú dices, ¿cómo es posible que esta gente sobreviva así, ¿no?, cuando hay gente que por tener cáncer o por tener una enfermedad más dura se endeudan de por vida y vemos que funciona? Pues aquí pasa lo mismo. No lo entendemos porque estamos dentro, pero funciona así. O sea, las mismas empresas tienen la capacidad, por los mecanismos que establece la Unión Europea, de decidir el precio de producción, decidir el precio de venta, el de comercialización y el de emisión del CO2, a través de fondos financieros, a través del mercado del gas, a través del mercado de la producción y todo esto.
¿vale? Por eso digo que se junta una tormenta perfecta, que ¿cuál es el resultado más evidente? Pues los beneficios que tienen las grandes empresas eléctricas, ¿vale? Y eso también es cierto que no solo pasa en España, sino que pasa en el conjunto de Europa. Si miráis los beneficios que tienen, pues por ejemplo, EDF, que es electricidad de Francia, o las grandes empresas que existen en Reino Unido y en Alemania, son 1000 millonarios, ¿vale? De hecho, la que más, precisamente por esta cuestión de que produce más barato y vende muy caro, la que más beneficios tiene del mundo a nivel de electricidad es la francesa, ¿vale? Porque allí hay mucha producción de energía nuclear, que es la más barata, y luego se vende a estos altos precios. Pero Iberdrola está, me parece que la octava del mundo, ¿vale? Después de Francia, de un par de Estados Unidos y de Japón, viene Iberdrola. Esto es la tasa de mercado que tienen las diferentes empresas españolas, que es un oligopolio, ¿vale? Esto es otro de los factores que hace que también el precio suba mucho. Cuando tenemos un bien de primera necesidad que consumen 50 millones de personas y lo producen entre 3, pues es muy fácil que suban los precios, ¿no? Porque no puedes, es mentira que puedas elegir sobre una empresa u otra. Lo que hay ahora son muchas comercializadoras, ¿no? Es decir, gente que viene, te lee la factura, te manda las cartas a tu casa, eso hay mucho y con muchos nombres. Aunque luego, si miras e investigas un poco, acaban perteneciendo a estas 3 mismas también. Pero lo que no hay es empresas que produzcan luz. Eso lo hacen básicamente entre 3. Luego hay más, pero la cuota de mercado de estas 3 es más del 60%, ¿vale? De hecho, casi que va a más, ¿no? Si os fijáis aquí, entre Endesa, Iberdrola y Naturgy, ¿no? Pues copan casi todo el mercado, ¿no? La primera tabla esta es para el segmento doméstico, es decir, para las casas, lo que nos llega a nosotros, que es mucho más cara, ¿vale? Que estaba al doble, como he dicho al principio. Para el segmento PYME, que es las empresas y todo eso, también bastante, aunque ya empieza a haber otras empresas, ¿vale? Porque la electricidad comercial es un poco más barata. Y para el segmento industrial es donde menos peso tiene, precisamente porque la electricidad es más baja y no les interesa, ¿vale? Hay grandes empresas industriales que llegan a producir su propia luz o que tienen otras productoras, ¿no? Y al nivel de comercialización pasa exactamente igual, ¿vale? Es decir, las empresas que producen la luz y las empresas que la compran para llevarla hasta las casas son las mismas. Por eso también deciden el precio de manera opaca y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto, de este oligopolio? De que 3 empresas básicamente, aunque bueno, la cuota está repartida entre más, pero que 3 empresas tengan más del 60% de la producción de luz y de la comercialización, pues estos beneficios. Que mientras que la luz sube muchísimo y nos dicen que es culpa del gas y que eso se lo está llevando países como Rusia y Argelia y todo eso, que tiene una parte de verdad, la contraparte es que estas empresas tienen en 2020, en plena pandemia, y en 2019, 1.400 millones de euros de beneficio y 1.026 Naturgy, beneficios después de pagar impuestos, después de los altos salarios que le pagan a, pues eso sí, políticos que han hecho puertas giratorias, grandes ejecutivos, todo eso, después de pagarlo todo, esto es lo que sobra, lo que se reparten entre los accionistas, ¿vale? Endesa, 1.394 en 2018, y Iberdrola, que es la más grande, ¿vale? De las 3, 3.472 millones y 3.611 millones de euros. Ya digo, la octava del mundo en términos de facturación, siendo España un país que a nivel de población está mucho más lejos de ser el octavo del mundo, ¿vale? Las primeras de facturación del mundo, ya digo, es Francia, también por la misma cuestión. Bueno, la eléctrica de Francia, pero luego están países pues, como Estados Unidos, Rusia, Japón, que son países que son bastante más poblados. Bien, otro de los factores, ya el último, más o menos voy bien de tiempo, pero entiendo que puede ser esto así un poco áspero, ¿vale? Es la cuestión de la factura de la luz. Es decir, ¿por qué, aparte de la producción, que es tan cara por todos estos elementos que he dicho, de que las empresas manejan los precios a su antojo, qué es lo que pasa? Que la factura que también nos llega a nuestras casas también es mucho más cara de lo que debería. ¿Y por qué? Y aquí, por ejemplo, siempre salen, ¿no? En los debates de la tele pues, los típicos liberales que dicen no, es que la factura tiene muchos impuestos porque esto no es fruto de la producción y tal, y es verdad. Pero lo que esconden es que precisamente tiene todos esos impuestos y todos esos cargos porque también se subvencionan a esas propias empresas eléctricas desde la factura que nos llega a nuestra casa, ¿no? Y me explico. Si veis el diagrama de barras esta, ¿no? Pues la energía consumida es el naranjita, el 35,21, todo lo demás serían etcétera, ¿no? Etcétera que son pues los impuestos, que ahora mismo está al 10%, pero que es una medida temporal.
el impuesto especial este de generación de luz, que ahora sí se ha quitado, ¿vale? Pero los cargos y los peajes son cuestiones que acaban también en las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en esa barrita azul claro, que es el 32,6%, la subvención de las renovables, que se vende como una medida progresista y ecológica, lo que hace es subvencionar que las grandes empresas inviertan en renovables. Y eso es la promoción de las renovables, no va a otra cosa. Entonces ahí existe un debate, yo por supuesto pues, estoy de acuerdo y ahora lo podemos ver en el debate, ¿no? O en las medidas que yo creo que deberíamos tomar, ¿no? Y reivindicar como programa para solucionar este problema. Pero está claro que si de todas las facturas de la luz, de todas las casas, de todos los hogares que pagan la luz, sale que grandes empresas que tienen beneficios millonarios cada año inviertan en renovables, pues está claro que es una cuestión de injusticia, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad de subvención tiene Iberdrola, Endesa y Naturgy para invertir en energías renovables si ganan 1.000 millones de euros al año? Si esas subvenciones, pues a lo mejor las necesita más gente que podría poner en su, como debatimos también en su momento en otro acto, ¿no? de la cuestión ecológica, gente que podría poner en su casa células fotovoltaicas para autoabastecerse y que sería mucho más eficiente, ¿no? Por lo menos para que un porcentaje de la luz de cada hogar fuera sí o sí renovable y fuera gratis, ¿vale? La compensación extrapeninsular, ¿vale? Que esto es, pues que la luz, aunque el Estado español pues tenga territorio en Canarias, en Ceuta, en Melilla y todo eso, la luz se tiene que producir más o menos cerca de donde se va a consumir, porque la red eléctrica no es infinita. Entonces la producción en las Islas Canarias y las Islas Baleares y en Ceuta y Melilla es mucho más cara, ¿vale? Sobre todo en la isla. La de Ceuta y Melilla creo que se hace en Marruecos, de hecho. Entonces, bueno, como es mucho más cara, para que no paguen una factura de la luz, que sería de locura, se hace esa compensación. El déficit de tarifa, eso es otra de las grandes estafas, que cuando yo lo leí dije, esto no puede ser así. O sea, lo quise leer en 3 o 4 sitios porque dije, esto es imposible que sea así. ¿Eso qué quiere decir el déficit de tarifa? Que en los años donde fue el último gobierno de Aznar, que si no recuerdo bien más porque era muy chico, fue de 2002 a 2006, ¿no? ¿Puede ser? En esos años, ¿sí? No, 2000 a 2004, eso, 2000 a 2004, perdón. En esos 4 años se tomó la decisión política en el Consejo de Ministros de que la luz no iba a subir, porque eso era antipopular y entonces eso se iban a perder las elecciones si eso se hacía. ¿Cómo se tomó esa decisión? Pues diciendo, vale, se congela la factura de la luz, no sube el precio, pero las empresas eléctricas, que además justo en esos años empezaron a declarar que tenían mucho más sobrecostes, es decir, que era mucho más caro hacer la luz, eso iba a un fondo que no se pagaba y que se convertía en deuda directamente, ¿vale? Simplemente con lo que las empresas eléctricas decían. O sea, nunca se ha hecho una auditoría de costes de lo que vale realmente producir la luz en España. Eso que se iba acumulando, que eran miles y miles de millones de euros, se vendió luego, sorpresa, como producto financiero también, como las hipotecas estas que no se pagan y todo este tipo de cosas que pasó en 2008. Ese producto financiero, después de dar 1000 vueltas por mercados especulativos, fondos de inversión y todo eso, pues se ha hecho enorme. No me acuerdo de la cifra, no sé si era, pero vamos, creo que era parecido al rescate bancario, el rollo 40.000 millones de euros, 30.000 millones, una locura de esto. No me acuerdo en qué año, creo que ya en 2015, es decir, como 11 años después, eso se dijo que, o sea, bueno, no, se terminó antes, pero en 2015 se empezó a pagar con la factura de la luz. O sea, se dijo, toda esa deuda que se ha generado, más los intereses, más el negocio de fondos de inversión y todo eso, se va a meter una parte en cada factura de la luz para que se vaya pagando poco a poco, ¿no? Y eso genera también un sobrecoste de la factura de la luz, que todavía quedan años por pagar. Y lo último, pues bueno, los costes de distribución y de transporte, que es para ir amortizando la red eléctrica, ¿vale? Porque también, desde la privatización de 1997, pues acaba, ¿no? en manos de las empresas. De hecho, que tengo el dato por aquí, que se me olvidó decirlo antes, en 1997, cuando se privatiza el mercado eléctrico, ¿vale? Cuando se hace la ley esta de privatización, el kilovatio hora para los hogares estaba a 8 céntimos y medio, ¿vale? Y en la actualidad está a 25, ¿vale? Y además porque se privatizó con la excusa esta de que si había más competencia iba a ser mucho más barato y todo eso, bueno, pues el precio se ha triplicado en estos últimos 15 años, ¿vale? Bueno, por no seguir dando la chapa con datos, medidas y todo eso, como escuchábamos en el vídeo del principio, ¿no? Porque claro,
todo esto parece eso como muy fatálico, ¿no? Decir, pues, ¿qué podemos hacer con todo esto? Esto nos ha caído este chaparrón, las empresas eléctricas tienen mucho poder, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues cuando había eso, la campaña electoral, ¿no?, del 2016, ya había escuchado el vídeo y todo eso, y cuando se hace el acuerdo de gobierno hay diferentes medidas que se decían una y otra vez que se iban a tomar para intentar limitar esto. Algunas más útiles, otras menos útiles. Por ejemplo, la creación de una empresa pública de energía. Eso no se ha hecho. Que la manera de fijar el precio a nivel europeo no sea marginalista. Esto ni se ha hecho, ni se va a hacer porque tendría que ser rollo mayoritario de la Unión Europea y ese tipo de cosas. Que la Unión Europea compre de manera común, ¿no?, que es una propuesta que siempre se hacía, ¿no?, con la cuestión del COVID, porque se compren las mascarillas, las vacunas de manera común y todo eso, que la deuda se haga de manera común a nivel europeo. Bueno, pues también se ha propuesto que el gas natural se compre de manera común para que salga más barato. Eso tampoco se ha hecho. Y además no se va a hacer porque, ya digo, a muchas de las eléctricas ni siquiera les interesa. Que se hayan bajado los impuestos, que en este caso si se ha hecho una bajada temporal del tema del IVA y quitar el impuesto a la generación eléctrica, ¿vale? Y lo de la regulación de los beneficios caídos del cielo. ¿Eso qué es? Que ha sonado mucho también ahora. Pues lo que explicaba antes de, si yo genero la luz a 5 euros y la vendo a 200, pues tengo un sobrebeneficio de 195 euros por megavatio, que es totalmente indecente. ¿Qué se intentó hacer con eso? Que lo habréis visto, imagino, en verano porque fue muy sonado. Se le puso un pequeño impuesto que no suponía, no sé si era un 5% a lo mejor de esos beneficios, si no era mucho más, a las eléctricas para que eso pudiera luego reverberar en la factura de la luz, y hubo una amenaza directamente de cerrar las centrales nucleares y decir, aquí se hace un apagón, como esto pasa. Como esto se empieza a regular y se empieza a meter un porcentaje en el gran negocio que es ese, que es producir a 5 y vender a 200, yo me voy de aquí. Las grandes empresas productoras de luz dijeron eso, yo cierro las centrales nucleares y a ver lo que pasa. A ver qué pasa, si en mitad de... ¿Cuál es el escándalo público? Si el 21 de julio, que la gente está de vacaciones, de repente hay un apagón. De 1 hora, 2 horas o lo que sea necesario. ¿Qué pasó con ese chantaje? Pues que bueno, que al final este impuesto está ahí como en el aire, tampoco se sabe, pero vamos. Básicamente, de hecho, lo último que leí sobre esto es que todo lo que se recaude con ese impuesto se devolverá cuando el precio de la luz baje a no sé cuánto, ¿vale? Y se va a devolver a las empresas. En fin, no mucho más. ¿Qué relación tiene esto con el tema de la Unión Europea? Pues la manera que tiene el capitalismo, y en este caso la estrategia que tiene la Unión Europea de cómo regular estos diferentes problemas, que es siempre a través de mecanismos de mercado, ¿vale? Yo esto, por ejemplo, cuando, pues hablándolo con alumnos y todo eso, que hay que explicar las cosas un poco más fáciles, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la cuestión de la política del hijo único de China, ¿no? Y hay diferentes maneras de cómo intervenir dentro de la sociedad. La Unión Europea siempre lo va a hacer a través de incentivos, de mecanismos de mercado y todo eso, que al fin y al cabo lo que va a hacer es expulsar a un montón de gente de poder permitirse algo. Y hay otros países, como por ejemplo China, que lo hacen directamente con un decreto, ¿no? Y entonces le ponía el ejemplo este de, en la actualidad, pues casi nadie tiene 6, 7 hijos, a lo mejor tuvo mi abuela o la generación de nuestros abuelos. ¿Por qué? Pues porque nadie se lo puede permitir. Por factores culturales, por factores sociales, factores económicos. Vale, al final se consigue que la natalidad sea una determinante. Eso no es un decreto, pero al final, si a través de mecanismos de mercado tú no te puedes permitir tener un cierto nivel de vida, al fin y al cabo estás haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer la Unión Europea con la cuestión de la luz, con la cuestión de los carburantes, de los coches, de la contaminación, de la carne incluso? Va a subir tanto el precio que lo que va a hacer es que mucha gente se quede expulsada de ese mercado y con eso se reduzca el consumo de las cosas contaminantes. Esa va a ser la estrategia. Y yo creo que es una estrategia con la que tenemos que estar profundamente en contra, ¿vale? Ha eliminado el carbón como fuente de energía por ser muy contaminante. Eso hace pues, que tengamos que comprar más gas, que el gas sea más caro, que suba el precio de la luz, y entonces que haya gente que no se lo pueda permitir. También pretende reducir el gas y el resto de combustibles fósiles, aunque sobre esto hay debates, porque también hay una parte de la Unión Europea que quiere considerar el gas natural como energía verde, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Electrificación y digitalización de la economía, es decir, que cada vez más las cosas vayan de manera eléctrica y no con combustibles fósiles, pero claro, todo esto también subvencionado con los fondos europeos, pero también lo hemos hablado más de alguna vez,
de cómo todo ese fondo, ¿no?, de rescate que era del COVID, pues está acabando al final por subvencionar la estructura productiva de las empresas, ¿no?, sin que llegue tampoco mucho a nuestro nivel de vida. Considerar la energía nuclear como energía verde, que esto es de las mayores barbaridades que hemos escuchado, ¿no? Es decir, la gente que lleve más tiempo un poco en movimientos ecologistas o que haya seguido un poco el historial, ¿no?, de la lucha contra las nucleares, si nos hubieran dicho que ahora, en 2022, hay una propuesta en firme dentro de la Unión Europea de considerar la energía nuclear como energía verde, pues hubieran echado mano a la cabeza, se hubieran echado de reír, ¿no? Pero eso está sobre la mesa. Y está sobre la mesa simplemente por ahorrar costes, ¿vale? Y luego eso, porque la subida del precio de la luz o de cualquier cosa reduzca la demanda. Por eso ponía estas dos fotos, ¿no? Porque al final, aunque todo esto sea muy teórico, hay gente detrás de todos estos datos, ¿no? Aquí mismo en Granada es una situación dramática en la zona norte, donde hay cortes de luz cada 2x3, donde se lleva sin hacer una inversión en infraestructura para que pueda haber una red eléctrica que sostenga los hogares de allí por un montón de tiempo, donde la gente, pues, casi prefiere calentarse con hogueras en la calle que con luz eléctrica, ¿no? Y mientras tanto, pues, la otra foto, ¿no?, de cómo en verano, después de firmar todos los protocolos ecológicos del mundo y todo eso, pues playas del Mediterráneo por todos lados estaban petadas de barcos, contaminando muchísimo, simplemente porque la gente se lo puede permitir. Porque si tú subes el precio de algo contaminante, lo único que va a pasar es que los ricos son los que van a contaminar y la gente que no tenga dinero va a ser la que no va a contaminar. No va a pasar ninguna otra cosa. Y bueno, esto ya quiero poner este ejemplo de Granada porque nos pilla más cercano, ¿no? Pero sin hablar de cuestiones como la Cañada Real o los campamentos de refugiados o miles de ejemplos que hay por toda Europa de gente que no está cumpliendo lo más básico, que es resguardarse de las inclemencias del tiempo. En ese sentido, por ir terminando un poco y generando el debate, ¿qué podemos hacer, no? Porque está muy bien pues venir aquí, juntarse unos cuantos y quejarse de todo y decir que todo está fatal, que es cierto. Intentar explicarlo un poco mejor, pero hay cuestiones que se pueden hacer o que se podrían hacer, ¿no?, a nivel político y dentro del Estado español, ¿no?, aunque a nivel internacional sería mucho más útil. Lo primero que yo creo, ¿no?, pero esto sería una cuestión de debate, es que a corto plazo se debería bajar la factura de la luz sí o sí para que no se permitiera que hubiera gente que ni siquiera pueda resguardarse las inclemencias del tiempo. Esto se podría hacer de diferentes maneras, porque al fin y al cabo hay mecanismos para hacerlo y aquí esto no es nada radical. Es decir, no es las propuestas que luego a largo plazo sí pienso yo que habría que hacer sobre el tema del mercado de la luz. La extensión de los bonos sociales, es decir, que no haya gente que tenga que decidir si comer carne o poner la calefacción, o ir al trabajo andando cuando hace frío porque no puede pagarse la gasolina o la luz, ¿vale? Eso quiere decir los bonos sociales, porque según tu renta pague o no menos por la factura de la luz, que esté subvencionada, eso es fácil de hacer y eso no hay ningún tipo de mecanismo. El doble o la triple facturación, que hay otros países que ya la tienen, por ejemplo Francia creo que la tiene y Bélgica me parece que también, ¿qué quiere decir eso de facturación doble o triple? Pues que hay tramos de luz que se consideran de primera necesidad y tramos de luz que no se consideran de primera necesidad. Es decir, puede tener sentido que si yo vivo solo y vivo en un castillo iluminado con 10.000 vatios, pues a lo mejor tenga que pagar más que un consumo familiar que está más o menos estimado lo que puede ser, que es pues, para poner la calefacción, para tener luz y electrodomésticos básicos, ¿no? Y eso se puede hacer perfectamente y es fácil de hacer por la potencia contratada, por el consumo, en fin, como todos los tramos que hay sobre todas las cosas. Luego la cuestión del sistema fiscal, y sería muy fácil hacer un sistema fiscal mucho más progresivo, que lo que hiciera fuera gravar estos beneficios de las grandes eléctricas, grabar los beneficios de los supermillonarios que tenemos aquí en España, que desde el COVID además se han multiplicado, y que eso redundara en los precios de la luz, ¿no? Y por supuesto el tema de la auditoría del sector eléctrico, que se decía en las campañas electorales, que se ha dicho por parte de las organizaciones de consumidores 1000 veces y que nunca se hace. ¿Qué quiere decir esto de auditoría? Pues que estas empresas del oligopolio que tenemos aquí en España, el oligopolio eléctrico, se haga un estudio real de qué coste es la electricidad y entonces cuántos beneficios sacan. Porque los beneficios no son solo los que declaran, que son esos los miles de millones estos, sino que luego eso también pagan por muchas dietas, muchos gastos de representación, muchas historias que salen, ¿no?, de esa órbita. Esa auditoría del sector eléctrico de cuánto cuesta hacer la luz y a dónde va todo el dinero que se saca, sería muy necesario para hacer una planificación real de cómo poder organizar el sector eléctrico.
A largo plazo, ¿qué es lo que yo creo, ¿no? Y estaría bien debatir lo que habría que hacerlo? Pues al fin y al cabo, por eso hablaba al principio de la falta de poder, ¿no? Y de toma de decisión. Al fin y al cabo habría que hacer una planificación económica y energética, es decir, qué necesidades tenemos de producción, cómo es lo más justo y lo más sostenible del sector eléctrico, cómo podemos planificarlo, y eso en coordinación con el resto de sectores. Porque al fin y al cabo estamos viendo como cada vez más pues tenemos problemas ecológicos muy graves, tenemos problemas sociales muy graves, y esto sin una planificación económica no se puede hacer. Ahora, ¿cómo se puede cumplir esa planificación económica? Pues efectivamente expropiando las empresas eléctricas y que la producción de energía esté bajo control social y no bajo control de los 10 o 20 accionistas que se reparten todos los beneficios de estas 3 grandes eléctricas que están aquí en el Estado español, ¿no? Extensión de las renovables, por supuesto, que aparte de ser más baratas, pues, son las que hacen sostenible el consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, quería acabar, y ya con esto me callo porque voy a llegar a los 50 minutos, simplemente con un ejemplo, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando debates, ¿no? Pues en tu centro de trabajo, o con tus amigos, o con, yo qué sé, con cualquier persona que te cruces por ahí, todo esto suena muy difícil, ¿no? A decir, pues sí, no, es verdad, es una buena idea, habría que bajar los precios de la luz, si hay una empresa que esté bajo control social y que sea pública, pues sería fácil, tal, no sé qué, pero bueno, eso no se puede hacer. Pues quería traer este ejemplo. Bueno, el primero es de la lucha, de esto sí lo conoceréis, de la lucha de la canadiense, que era precisamente una empresa eléctrica, ¿no? Por la cual se hacen las 8 horas de trabajo y que tenía relación, aunque era evidentemente por otras reivindicaciones en aquella época, pero que tenía parte, ¿no? del tema de la factura de la luz. El ejemplo de la huelga que hubo en 2018 en Francia, y que puede ser de los únicos ejemplos que tengamos a nivel europeo de cómo bajar la factura de la luz a los más vulnerables. Y es trabajadores en huelga que toman las plantas comercializadoras de la luz y deciden enganchar la luz gratuitamente a barrios desfavorecidos, y que además tomaban represalias, y eso me gustó bastante, me pareció bastante interesante. Los sindicalistas a las empresas, a las grandes empresas industriales que tenían un historial de represión sindical, cuando estaban en huelga y estaban metidos en la planta, le cortaban la luz como castigo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como reivindicación. Es de los únicos ejemplos que yo podía encontrar de una bajada real de la luz a gente que lo necesita y que lo necesita en ese momento, ¿no? Y al fin y al cabo no es más que la organización de trabajadores, que son los que saben y los que pueden comercializar la luz, los que pueden mover, los que pueden organizar la producción. Es muy a pequeña escala, evidentemente, en un contexto de huelga, autoorganizado en ese momento concreto, pero que es el que se podría extender porque lo que no ha funcionado por ahora no son ni las buenas intenciones, ni los buenos reclamos, ni las medidas estéticas, sino que el único ejemplo real que tenemos de bajada de la luz es este. Pues ya está, por mi parte.